Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hola Raúl, hola Telma, hola Rosario. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Y tenemos muchos temas para compartir en este programa. No podemos obviar lo que ha sucedido esta semana en Estados Unidos, así que les preparamos un informe sobre las internas de los partidos, pero me parece que el gran tema con el que hay que arrancar, indudablemente, es Brasil. Exactamente, Brasil, que el jueves se conocían algunas cifras oficiales sobre la recesión, pero el viernes quedó totalmente superado el tema, o por lo menos sumergido el tema en lo que pasó políticamente. Sí, vamos a hacer un resumen, si les parece. Bueno, lo que sucedió fue que a las 7 de la mañana llegó la Policía Federal a la casa de Lula en San Bernardo y lo llevó a la fuerza, aunque él nunca impidió ir y además ya había ido reiteradas veces a declarar cuando lo convocaban. Lo llevaron a una dependencia policial en el aeropuerto metropolitano de San Pablo. Ahí, según consta, le hicieron preguntas realmente algunas bastante ofensivas, como por ejemplo preguntarle por qué tenía vino importado y algunas cosas por el estilo. Bueno, estuvo 4 horas contestando y la verdad es que sorprendió, entre otras cosas, esto lo dijo Lula al salir en una conferencia de prensa, porque O Globo daba en internet varias horas o varios minutos antes de que la policía fuera a su casa, ya estaba anunciando que Lula iba a ser detenido por internet. Entonces, se habla obviamente de una especie de plan entre el Poder Judicial y el Poder Mediático privado muy fuerte para desacreditar al expresidente, que por supuesto sabemos que le cambió la historia de Brasil. Bueno, lo importante es que Lula salió a dar una declaración, un discurso muy emocionante, vestido con su remera roja, con su estrella del PT, y por supuesto dijo, bueno, si quieren pelear, yo voy a ser presidente en el 2018 y estoy dispuesto a pelear. Una frase muy contundente, dijo, quisieron matar a la Yarará, pero le pegaron en la cola en lugar de la cabeza, y la Yarará está viva y va a salir. Recordemos que hay varios entramados de corrupción en Brasil que nosotros hemos tratado en nuestro programa, que son extremadamente complejos. Uno tiene que leer los expedientes que no tiene acceso como para saber exactamente de qué se trata, qué la petrolera, qué empresas estatales, qué empresas privadas, qué soplones, qué gente detenida. Sí, el eje es Petrobras, digamos. Empezó ahí en Petrobras con las supuestas coimas y sobre ese eje se fueron diversificando estas distintas corrupciones. Yo igual creo que el eje es político. Que nosotros el eje argumentativo, claro, te diría. Nosotros lo señalamos acá, poco tiempo después de que Dilma Rousseff lograra la reelección, en octubre de 2014, hicimos varios informes sobre Brasil, donde decíamos, aquellos que perdieron quieren derrocar a Dilma Rousseff y Fernando Henrique Cardoso. Recuerden que decía, este gobierno es ilegítimo, y nosotros en nuestro programa el año pasado decíamos, van por Lula. Exactamente. Inclusive hay algunos elementos de la investigación que podemos repasar antes de escuchar a Lula, ¿no? Tenemos algunos párrafos del discurso de Lula para compartir, pero digo, lo de Petrobras son hechos de corrupción, de favores hechos a empresas que ya han dado con más de 10 empresarios, no solo de Petrobras, fundamentalmente del sector privado y de las más grandes corporaciones empresarias de Brasil, que están presos. No solo que están procesados por esta causa, sino que además están presos. Pero hay una curiosidad que no es menor, que le da el tinte político a esto. Todas las investigaciones judiciales se están haciendo de 2003 en adelante, cuando se sabe que muchos de estos procesos de corrupción habían arrancado a mediados de los 90 como mínimo. Es decir, que se hace la investigación desde que asume Lula en adelante. Es decir, que se hace sobre lo que pasó en el gobierno del PT. Esto claramente le da un tinte político y una intencionalidad a la investigación que se está haciendo sobre hechos que son reales, hechos de corrupción que indudablemente existieron. Ahora, las responsabilidades políticas que pudiera haber para llegar a Lula, para involucrarlo como se está haciendo en este momento, de que tiene propiedades que puesta a nombres de terceros, que son de él, es decir, una suerte de enriquecimiento a partir
de su gestión. Claro, las es coimas otra de, cosa. las Ahí coimas de es donde Petrobras, salta... Decían, las coimas de Petrobras en realidad las pasan en ¿cómo? Comprándole una quinta de una Sí. persona que dice, no, la quinta es mía, pero no. Insisten en que es de Lula y que esa persona es un testaferro. Bueno, sin pruebas fehacientes, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo a ver qué dice Lula. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, no show e no espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Mas eu me senti prisioneiro hoje de manhã. Prisioneiro, né? Bueno, las palabras de Lula que antecedieron a lo que comentaba Telma, ¿no? El anuncio de esto de que va a salir a responder políticamente, a recorrer el país para explicar lo que le requieran que explique al pueblo y tratar de movilizar, obviamente, en esto que se entiende, se interpreta como una maniobra política para tratar de descalificarlo a él políticamente como un futuro o un eventual candidato a presidente y a terminar de desgastar al gobierno de Dilma, que esta es la campaña. Hay otro elemento que tiene que ver con el por qué, por lo menos algunas interpretaciones que se hacen de por qué el ataque sobre Petrobras. Es decir, este tema de la corrupción que, repito, se conocía desde años atrás, que hasta ahora o hasta hace un tiempo había habido un silencio sobre ese tema, una complicidad que sabemos que rebasa el tema del PT. Hay dirigentes de la oposición que también aparecen involucrados en algunas de estas sospechas de haber recibido coimas y demás a través de sus dirigentes en el Congreso. Muy importantes dirigentes del PT. Tal cual. Muy importantes. Pero hay cuestiones que tienen que ver con el rol que ha cumplido Petrobras en todos estos años, con el rol que le dio el PT como empresa central de la economía brasileña de acumulación de ingresos, cuando apareció el tema del presal, ese gran yacimiento, obligar por ley a decir cualquier tipo de participación debe ser a través de Petrobras. Petrobras es la única operadora, podrán asociarse a empresas privadas extranjeras, pero únicamente a través de Petrobras, y esto es una de las cuestiones que está claro que se quiere combatir. Es decir, que se le quiere, y es una de las cuestiones que el PT no cedió, no había cedido hasta ahora, y que era una de las grandes peleas que se estaban dando para torcerle el brazo también al PT en esto que era darle el juego en los negocios petroleros Mirá, a las de hecho, empresas privadas extranjeras. El año pasado el senador opositor José Serra, que fue justamente uno de los candidatos que opuso a Dilma Rousseff del PSDB, del partido de Fernando Enrique Cardoso, presentó esta posibilidad de modificarlo de Petrobras y de hecho salió este miércoles pasado, no, el miércoles anterior, una medida que en el Senado, ¿no? Una medida que elimina la obligación de la estatal Petrobras que sea la única operadora y que debe participar como mínimo en un 30% en todos los consorcios que explotan los ricos yacimientos del presal. Así que esto ya está en marcha, es decir, si el objetivo era privatizar de alguna manera a Petrobras, esto ya se está consiguiendo. Y una cosita más que recuerdo... Un datito, Telma, te Dale. agrego. Petrobras venía en la bolsa en una caída así, en picada, perdió algo así como un 50% del valor de la acción en los últimos meses. El viernes, con lo que ocurrió con Lula, pegó un salto para arriba. Es decir, la recuperación de Petrobras. ¿Cuál es la expectativa para que los inversores confíen en Petrobras si no es esto? Es decir, eliminar la traba que le da el PT a estos negocios. Yo dos cositas quería recordar. Una, me acuerdo cuando se supo en junio del 2008, que la cuarta flota empezaba a transitar el Océano Atlántico, Lula dijo, vienen por el presal, porque acababan de descubrir el presal. Lula ya lo vio. Estamos hablando del año 2008. Y lo otro que quería comentar, hoy, bueno, por supuesto todos los diarios abren con este tema, y hay una nota de Horacio Berbisky interesante con la manera en que los partidos judiciales, los poderes judiciales
buscan de alguna manera, sin pruebas fehacientes, involucrar a los políticos, él dice, en el caso de Brasil, dice, se publican informes de la inteligencia israelí y de Estados Unidos que nunca se comprueban y que sirven para instalar las sospechas que luego van a tomar, el Poder Judicial va a tomar como demanda. Y me pareció interesante porque además de vincularlo con la Cuarta Flota, yo quería vincularlo con Edward Snowden. Edward Snowden, recordemos que él dijo no solo que Dilma, sus celulares privados y sus teléfonos de la oficina estaban intervenidos, sino que también era espiado Petrobras. Entonces no me parece nada inocente que si la inteligencia norteamericana estuvo sobre Petrobras, que hoy día sea este el gran escándalo en Brasil. Ahora, esto no son inferencias nuestras, no es que nosotros estamos suponiendo que esto sucedió, sino que en su momento fue un escándalo internacional donde se descubría que estaban escuchando no solamente el teléfono de Dilma Rousseff, sino de la canciller Angela Merkel, o sea, son datos precisos. Ahora, qué difícil destrabar esto de la corrupción y lo político, ¿no? Porque la corrupción es real. Hay que recordar, el PT cuando surgió en la década del 80 tenía como bandera central la lucha contra la corrupción, terminó envuelto en escándalos de corrupción en varias ciudades que gobernó y donde hubo realmente muchos problemas. En más de una oportunidad en nuestro programa dijimos, es un problema de casi todos los gobiernos progresistas de la región, acusaciones ficticias o reales de corrupción y personajes importantes de la política ligados a esos gobiernos progresistas presos. Lo que pasa es que nosotros también dijimos, después de las elecciones del 2014, que ya inmediatamente querían derrocar a Dilma, y no era porque Dilma era corrupta. Un poquito antes, ¿te acordás las marchas por el tema del boleto ¿Cómo lo económico? ligaban? Exactamente. Este fue el primer indicio de marcha como para que no ganara Dilma. Después, y no digamos, pudieron derrocar a vuelta. Dilma, como Lula dice, yo me voy a presentar y todos consideran que Lula es imbatible, entonces lo que hay que hacer es destruir su imagen para que no se pueda presentar. Hay sistemas económicos en la región que son corruptos y el gran desafío de estos gobiernos progresistas era derrotar esa corrupción. Evidentemente, en muchos de estos casos no se logró y terminan siendo víctimas de lo mismo que quisieron atacar o eliminar, ¿no? Incluso en este caso, los elementos que toman, por ejemplo, lo acusan a Lula de ganar $250.000 cuando va a dar una charla al extranjero. Y él dice, Bill Clinton vino a Brasil y pidió $1 millón, y yo no puedo ir a África y cobrar $200.000 cuando hablo. O sea, se buscan realmente herramientas o elementos que no son probatorios de corrupción. Lo que dicen es, bueno, le dieron la coima a través de una charla. Entonces, como para no dársela directamente, claro. la dieron vuelta. En el caso de él, no nosotros. Claro, entonces Claro. Es realmente algo que es difícil de separar qué es y qué no es, ¿no es Les cierto? dejo para cerrar una frase de Charlton Machado, que es el presidente estatual de una región del Partido de los Trabajadores. Dice, Lula preso se convierte en un héroe, Lula muerto se convierte en un mito, Lula libre se convierte en presidente. Buenísimo. Muy bueno. Ahí está una de las claves, sin lugar a dudas, porque desde el PT lo que entienden es que todo esto que se ha montado para el Partido de los Trabajadores, un show mediático junto a una corporación judicial, tiene como objetivo impedir que Lula se convierta en presidente de la nación. Dilma Rousseff, la presidenta, dijo que va a seguir combatiendo la corrupción como lo hizo desde el inicio de su gobierno. Lula dice que no le tiene miedo a la justicia. Si encuentran un solo real desviado, me voy del Partido de los Trabajadores. Y como hay un show mediático, y lo que suele ocurrir analizando los medios, es que cuando aparecen estas noticias que conmocionan a quien no solamente a Brasil, sino a toda la región, salen en letra de molde, gigantes, pero luego las posteriores aclaraciones, si es que ocurren, aparecen en la página 40-42, si es que salen. Por lo tanto, Lula se vio obligado a salir en cada rincón de Brasil para aclarar su situación. Una justicia, por lo menos de la Fiscalía, que dice que tiene más de 30 fojas de pruebas contra el presidente o expresidente Lula. Esto hay que dirimirlo en la justicia y serán entonces las otras instancias las que puedan decir hasta dónde llega esta causa de supuesta corrupción, involucradas estas propiedades, donde dicen que hay una especie de tamaños gigantes como 11 estadios de fútbol. En fin, todo esto se está investigando, está la política en juego más que la verdad. Lamentablemente suele ocurrir esto.
cuando las sociedades estamos necesitando, claro, saber qué ha ocurrido. Un Lula que pretende llegar a la presidencia de la Nación y va a dar pelea, como estaban diciendo nuestros compañeros. Hacemos la primera pausa en Visión 7 Internacional. Como siempre, nuestros mensajes. A ver, Félix, si nos da una pista bastante clara para saber de quién se trata la incógnita de hoy. ¿Qué tal, Rosario? Muy buenos días. Claro, bueno, vamos a poner en consideración de nuestros televidentes la incógnita de la jornada. Les recordamos, 0800-444-1777, 4535-0709, los teléfonos para comunicarse con nosotros. También tienen la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, o si lo prefieren, el correo electrónico v7inter@gmail.com. Aquí está, primera incógnita del día de hoy. Tiene que ver con nuestro personaje, como lo hacemos sábado a sábado, que nació en Georgia, en los Estados Unidos, en el seno de una familia sureña de clase media. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Pero no se preocupen porque vamos a seguir dándoles, por supuesto, más pistas en los próximos bloques. Antes de la primera pausa, le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Rumbo a la Casa Blanca. Hillary Clinton entre los demócratas y Donald Trump entre los republicanos sacaron una importante ventaja en el supermartes y afianzan sus candidaturas. Se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.